Hola muchachos, una de las propiedades físicas más conocidas en nuestra vida diaria corresponde a la temperatura. Nuestro día a día está relacionado a ella, ya que en verdad hay una infinidad de cosas que dependen de esta. A modo de ejemplo, tomamos atención a la temperatura ambiental para saber qué tan abrigados debemos estar. Sabemos que el agua hierve a 100 grados Celsius para tomar té o café. Sabemos que los metales se dilatan al aumentar la temperatura, incluso para cocinar. Buscamos que el horno esté a una temperatura específica dependiendo de lo que se quiera hacer. Así podemos enumerar muchos eventos que dependen de la temperatura, de modo que se hace necesario entender qué significa este concepto. En este video comentaremos cómo interpretamos el concepto de temperatura y también algunas escalas de medición de las que construiremos la transformación correspondiente. Y entonces trabajemos la idea de temperatura. La raíz de esta cantidad está en poder definir de forma menos cualitativa la idea de lo que es caliente o frío, sensaciones que sabemos dependerán de quién esté midiendo. Y entonces, ¿cómo medimos la temperatura? Supongamos que tenemos un cuerpo a temperatura T1 y un termómetro que es el instrumento de medición de la temperatura. Lo que hace el termómetro básicamente es recibir o entregar energía al objeto hasta que su temperatura se mantenga constante. Este proceso ocurre mediante la transferencia de energía, la que ocurre siempre desde donde hay mayor temperatura a menor temperatura y se conoce como calor, y solo existe hasta lograr el equilibrio térmico. De hecho, si pensamos en cuerpos o sistemas y los conectamos de la forma dispuesta en la figura, vemos que los tres se encontrarán a la misma temperatura, lo que se conoce como la ley cero de la termodinámica. Y si vamos más a fondo, la idea detrás de esto es que la temperatura es una medida de la agitación de las partículas que componen el sistema que está en estudio. Podemos ver en esta animación dos sistemas que tienen partículas y en donde las partículas del sistema de la izquierda tienen menos rapidez que las partículas del sistema que está a la derecha, y entonces podemos deducir que el sistema que está a la izquierda tiene menor temperatura que el sistema que está a la derecha. De hecho, aquí podríamos pensar que hay cuatro sistemas que tienen distinta temperatura inicial y que están en contacto, y que luego de que las partículas colisionan e interactúan entre sí, podemos ver que al cabo de un tiempo cada sistema tiene en promedio la misma energía cinética que las partículas de los otros sistemas, y entonces podemos decir claramente que este sistema ya alcanzó el equilibrio térmico. Ahora nos centraremos en las escalas de medición. Hay tres escalas de medición de uso común, las que son la escala Celsius, Fahrenheit y Kelvin, de las cuales haremos la deducción de cómo encontrar la transformación entre las distintas escalas de temperatura. Para hacer la construcción entre el valor equivalente de una temperatura entre dos escalas, necesitamos de dos temperaturas y su correspondiente valor en las dos escalas. Por ejemplo, para deducir la relación de una temperatura en Celsius con la temperatura en Fahrenheit, usaremos dos valores de referencia que son la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición del agua, ambas a presión atmosférica. Ojo que este dato es importante debido a que estas temperaturas de fusión y ebullición cambian con distintas presiones. Y entonces, ¿cómo hacemos la conversión de escalas? Básicamente vamos a decir que tenemos un termómetro acá, donde mide los 0 grados Celsius, correspondiente a 32 grados Fahrenheit, y 100 grados Celsius y 212 grados Fahrenheit. Y vamos a pensar que hay alguna temperatura que es la misma para los dos sistemas. Por ejemplo, esta temperatura, aquí vamos a decir que tiene un valor de T en grados Celsius, y aquí va a estar esa misma temperatura pero medida en grados Fahrenheit. Entonces vamos a construir factores de proporcionalidad. ¿Y cómo hacemos eso? Simplemente tomamos esta distancia y la comparamos con esta distancia, y de la misma forma vamos a comparar la distancia que está acá arriba con la distancia que está acá arriba. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que la proporción entre esta distancia y esta distancia debe ser igual a esta distancia y a esta distancia. Entonces, para el primer caso tendríamos que la temperatura que nosotros medimos, que es una temperatura cualquiera, menos los 0 grados Celsius, eso es porque es esta diferencia de temperatura, esa debe ser proporcional a la diferencia de todo esto, que sería 100 menos 0. 100 grados Celsius menos 0 grados Celsius. Y por otro lado, esa misma proporción debe mantenerse para esta escala de temperatura. Entonces, la temperatura en Fahrenheit menos 32, que es esto, entonces será T en Fahrenheit menos 32. Esa debe ser
igual a la proporción entre esto sobre esto, que sería 212 menos 32. O sea, si simplificamos un poco todo esto, aquí arriba nos va a quedar T en grados Celsius, menos 0, eso simplemente T en Celsius. Abajo nos queda en 100, porque es 100 menos 0, y por el lado derecho aquí nos va a quedar la temperatura en Fahrenheit, menos 32, y 212 menos 32, esto olvidé poner la unidad de medida, que es grados Fahrenheit. Entonces 212 menos 32, eso es 180. Y ahora que ya tenemos la relación, simplemente despejamos. Vamos a dejar la temperatura en Celsius, vamos a multiplicar por 100 entonces. Y esto nos va a quedar como la temperatura en Celsius debe ser igual a 100 entre 180 por la temperatura en Fahrenheit menos 32. O sea, si aquí simplificamos por 20, aquí nos va a quedar un 5, aquí nos va a quedar un 9, y por lo tanto encontramos que la temperatura en Celsius debe ser 5 novenos la temperatura en Fahrenheit menos 32. Y esta es la primera relación, y por supuesto, si acá queremos encontrar la temperatura en Fahrenheit a partir de la temperatura en Celsius, y despejando vamos a encontrar que la temperatura en Fahrenheit son 9 quintos la temperatura en Celsius más 32. O sea, ¿para qué sirve esto? Si nosotros tenemos la temperatura en Fahrenheit y la reemplazamos acá, vamos a obtener el valor equivalente a la temperatura en Celsius. Y de la misma forma, si nosotros tenemos la temperatura en Celsius y la reemplazamos acá, vamos a obtener la misma temperatura, pero escrita en la escala Fahrenheit. Y nuestro primer problema dice, la temperatura del cuerpo humano es de 37 grados Celsius. ¿A qué valor corresponde en la escala Fahrenheit? Entonces la información que se nos entrega es la temperatura del cuerpo humano que está en la escala Celsius. Y de las dos escalas que nosotros dedujimos, tenemos que la información entregada está en grados Celsius, y con esta ecuación nos permite encontrar este valor en la escala Fahrenheit. Entonces simplemente vamos a reemplazar, porque lo que tenemos es la temperatura en Celsius, y la ecuación dice que la temperatura en Fahrenheit es 9 quintos la temperatura en Celsius más 32. Así que reemplazamos. La temperatura que nos interesa es de 37 grados Celsius, que sería el valor de acá, 37 grados Celsius más 32. Y haciendo la multiplicación tendríamos 9 por 37 dividido 5, y el resultado más 32. Y eso equivale a 98,6 grados Fahrenheit. Y esa sería la temperatura equivalente en la escala Fahrenheit. Nuestro segundo problema dice, la máxima temperatura registrada en la Tierra fue en Irán, la que alcanzó un valor de 127,4 grados Fahrenheit. ¿Cuál es el valor de esta temperatura en la escala Celsius? Bueno, siguiendo la misma idea, la información que se nos entrega es la temperatura, pero en la escala de Fahrenheit, y nosotros queremos encontrar el valor correspondiente a la escala Celsius. Y entonces, de las ecuaciones que podemos ocupar, tenemos que si tenemos la temperatura en Fahrenheit, reemplazando acá podemos encontrar la temperatura en grados Celsius. Así que vamos a ocupar esa primera ecuación que nos dice la temperatura en Celsius es 5 novenos de la temperatura en Fahrenheit menos 32. Así que si reemplazamos, tendríamos 5 novenos por la temperatura en Fahrenheit, que son 127,4 menos 32. Y si desarrollamos eso, tendríamos 5 novenos por 127,4 menos 32. Eso equivale a 95,4. Así que si hacemos la multiplicación por 5 y dividimos por 9, tendríamos que esto equivale a 53 grados Celsius. Y eso entonces sería la temperatura máxima registrada aquí en la Tierra. Bueno, según la información que se nos entrega.
Podríamos hacer ahora otra relación entre escalas de temperatura, por ejemplo, la escala Celsius con la escala Kelvin, donde nosotros sabemos que el 0 grados Celsius equivale a 273,15 Kelvin y la temperatura de ebullición del agua, que son los 100 grados Celsius, corresponden a 373,15 Kelvin. A partir de esta información, también vamos a encontrar cuál es la relación entre estas dos escalas. Y siguiendo la misma idea, vamos a definir una temperatura arbitraria, que va a ser la misma para las dos escalas de temperatura, y a una le vamos a llamar temperatura en Celsius y la temperatura en Kelvin. Y vamos a ocupar exactamente el mismo argumento. Vamos a decir que la razón entre esta distancia y esta distancia de acá debe ser igual a la razón entre esta distancia que está en la escala Kelvin y la distancia que está acá. Entonces, siguiendo la misma idea, tendríamos que la temperatura en Celsius menos 0 grados Celsius, que corresponde a esta franja, dividido esta distancia que son 100 menos 0. Entonces 100 grados Celsius menos 0 grados Celsius debe ser igual a exactamente la misma proporción, pero hecha en la escala Kelvin, que tendríamos la temperatura en Kelvin menos 273,15, temperatura en Kelvin menos 273,15, y esto sobre la distancia que hay acá entre 273 y 373,15, que sería 373,15 menos 273,15. Entonces, si simplificamos un poco esto, nos quedaría temperatura en Celsius dividido 100 debe ser igual a la temperatura en Kelvin menos 273,15, y abajo en el denominador nos queda 373,15 menos 273,15, o sea, esto es exactamente 100. O sea, si simplificamos estos valores, nos queda 100 se simplifican, y por lo tanto encontramos la relación entre la escala Celsius y la escala Kelvin, que sería que la temperatura en Celsius es lo mismo que la temperatura en Kelvin menos 273,15, o bien, si nosotros despejamos la temperatura en Kelvin, en términos de la temperatura en Celsius, nos quedaría que la temperatura en Kelvin es la temperatura en Celsius más 273,15. ¿Por qué se estudia la escala Kelvin? Básicamente, esta es una escala absoluta en la que uno puede decir cuál es la menor temperatura a la que nosotros en principio podemos llegar. Y ese es el cero absoluto, o los menos 273,15 grados Celsius. Y entonces es en esta temperatura donde en teoría no existiría movimiento alguno de las partículas que componen al sistema que se está estudiando. Y aquí como aplicación tenemos la temperatura máxima de ayer fue de 77 grados Fahrenheit. ¿A qué valores corresponden en la escala Celsius y Kelvin? Nosotros sabíamos cómo convertir desde Fahrenheit a Celsius, y eso lo hicimos usando esta relación, que de la temperatura en Fahrenheit podemos llegar a la temperatura en Celsius. Sin embargo, no tenemos un camino directo desde Fahrenheit a Kelvin. Aquí quizás el camino más cómodo, antes de redefinir una nueva conversión de escalas de temperatura, que por supuesto lo pueden hacer, es hacer el procedimiento de Fahrenheit a Celsius y luego de Celsius a Kelvin. Así que vamos a seguir ese procedimiento y tendríamos, para tener la temperatura en Celsius, desde la escala en Fahrenheit tenemos que la temperatura en Celsius es 5 novenos, la temperatura en Fahrenheit menos 32. O sea, la temperatura que nos interesa son los 77 Fahrenheit, que sería 5 novenos por 77 menos 32. Estos son 77 menos 32 igual a 45. Y 45 por 5 entre 9, y con eso tenemos la escala
la temperatura en la escala Celsius, que serían 25 grados Celsius. Y entonces ahora ocupamos nuestra segunda ecuación, que sabemos la temperatura en Celsius, y por lo tanto si queremos encontrar la temperatura en Kelvin, bastará con sumarle a esa temperatura en Celsius los 273,15, o sea, temperatura en Celsius más 273,15, y como la temperatura son los 25 grados Celsius, tendríamos 25 más 273,15, y esto equivale a 298,15 Kelvin. Y esa será entonces la temperatura en la escala Kelvin. Ahora, insisto, no es que no se pueda ir directamente desde Fahrenheit a Celsius, pero ya que es más cómodo trabajar en estas escalas, quizás el conducto o el camino más fácil a seguir es de Fahrenheit a Celsius y luego de Celsius a Kelvin. Una de las cosas que tienen muchos efectos en algún sistema son las variaciones de temperatura, como podrían ser la dilatación térmica o la conducción del calor. Mostraremos más adelante que las cantidades asociadas dependen de estas variaciones de temperatura, haciendo que las unidades de medida también las involucren. Ahora mostraremos que los cambios de temperatura en una escala y otra están relacionadas y que no transforman de igual forma que los valores de temperatura que recién mostramos. Para esto, supongamos que un cuerpo se lleva desde una temperatura T1, que va a estar escrita en grados Celsius, o sea T1 en Celsius, a una temperatura T2 también en grados Celsius. Evidentemente, como T1 tiene una relación con la escala Fahrenheit, también va a tener un valor en T1 en Fahrenheit que se va a llevar a un valor T2 en la escala Fahrenheit. Entonces, de aquí vamos a construir la variación de temperatura desde T1 a T2 en la escala Celsius, que va a ser la temperatura T2 en Celsius menos la temperatura T1 en Celsius, y de la misma forma ver la variación de temperatura en la escala Fahrenheit. Y vamos a ver si podemos relacionar estas variaciones de temperatura. Y entonces aquí ponemos temperatura T2 en Fahrenheit menos la temperatura T1 en Fahrenheit. Y entonces, aquí recordamos, la temperatura T1 en Fahrenheit la podemos relacionar, en Celsius la podemos relacionar a la temperatura T1 en Fahrenheit. Esto usando la relación anterior, 5/9 T1 en Fahrenheit menos 32. Y aquí voy a expandir todo esto, o sea, sería 5/9 por T1 en Fahrenheit menos 5/9 por 32. Voy a dejar ese valor así. Y de la misma forma, para la temperatura T2 en Celsius, tendríamos acá 5/9 la temperatura T2 en Fahrenheit menos 32. Y esto, si expandimos nuevamente, sería 5/9 por la temperatura T2 en Fahrenheit menos 5/9 por 32. Y entonces, ¿cuál es la idea? A partir de esto, construir la variación de temperatura, dado que si yo resto la temperatura T2 a la temperatura T1, en realidad T1 a T2, tendría que la variación de temperatura en la escala Celsius, que es T2 en Celsius, menos T1 en Celsius, entonces me quedaría acá, T2 menos T1, T2 en Celsius menos T1 en Celsius, es igual a 5/9 T2 en Fahrenheit menos 5/9 T1 en Fahrenheit. Y si nos damos cuenta, este valor se va a eliminar con este. Y entonces podemos factorizar. Y nos quedaría por este lado 5/9 factor de T2 en Fahrenheit
menos T1 en Fahrenheit. ¿Cuál es la idea? Que por el lado izquierdo tenemos T2 en Celsius menos T1 en Celsius, que nosotros habíamos dicho que eso es exactamente la diferencia de temperatura que tiene este cuerpo medida en Celsius. Y por el otro lado tenemos que esto es 5 novenos, la variación de temperatura que es T2 menos T1, pero escrita en la escala Fahrenheit. Eso nos muestra de que cuando cambiamos la temperatura en una escala, también va a haber un cambio de temperatura en la otra escala, y la proporción que hay entre un cambio y la otra va a ser de 5 novenos. Es decir, si yo cambio la temperatura de un cuerpo en un Fahrenheit, ese mismo cambio de temperatura en la escala Celsius sería 5 novenos. Y lo otro que podemos ver es que evidentemente la transformación entre un cambio de temperatura y la otra no depende o no es explícitamente igual a la transformación de escalas de temperatura. O sea, si yo quiero cambiar en 20 grados Celsius la temperatura de un cuerpo, por ejemplo de 20 a 40, eso no es equivalente a escribir esos 20 grados Celsius como 5 o 9 quintos, por 20 más 32, ya que ahí nos va a entregar otro valor. Y entonces, para cerrar esta idea, tenemos este problema que dice: la temperatura mínima y máxima en un día de verano fueron respectivamente 15 y 30 grados Celsius. ¿Cuántos grados Fahrenheit varió la temperatura ese día? Entonces tenemos que la variación de temperatura, escrita en la escala Celsius, va a ser la temperatura mayor, que son 30 grados Celsius, menos la temperatura con la que comenzó, que son 15 grados Celsius. O sea, es una variación de 15 grados Celsius. Y la pregunta es: ¿cuánto es el cambio de temperatura, pero escrito en la escala Fahrenheit? Y lo que mostramos recién es que la temperatura o las variaciones de temperatura están conectadas mediante esta relación, que la variación de temperatura en Celsius es 5 novenos la variación de temperatura en Fahrenheit. O sea, inmediatamente podemos encontrar la variación de temperatura en Fahrenheit en términos de la variación de temperatura en Celsius, que sería 9 quintos la variación de temperatura escrita en Celsius. O sea, si reemplazamos, tendríamos 9 quintos y la variación de temperatura escrita en Celsius habíamos mostrado que son 15 grados. Y el resultado de esto sería 9, acá hay un 3, 9 por 3 serían 27 grados Fahrenheit. ¿Y cómo podrían comprobar esto? Bueno, podrían escribir los 15 grados Celsius en Fahrenheit, los 30 grados Celsius en Fahrenheit y tomar la diferencia de los valores que encuentren, y les debería dar 27 grados Fahrenheit, o un aproximado dependiendo de la cantidad de decimales que ocupen. Y con eso damos por finalizada la sesión de hoy, y para ver si se entendieron los temas tratados en el video, tenemos el siguiente problema para el que espero las respuestas en los comentarios. El problema dice: ¿a qué valores corresponden 20 grados Celsius y 52 grados Fahrenheit en las escalas Celsius, Fahrenheit y Kelvin? ¿A qué equivale la diferencia entre estas temperaturas entre las escalas mencionadas? Y eso sería, muchachos. Cualquier cosa me escriben y estamos en contacto. Chau, 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 chau.